Bueno, bienvenidos todos a otro programa más de Quiero contarte algo. Hoy tenemos una súper invitada. Al final de este entorno hablamos mucho sobre los temas menstruales. Llevamos ya casi 5 años hablando de estos temas. Nos encanta hablar del tabú. A mí, cuando empecé con el proyecto de copas, me encantaba verle la cara a la gente de horror que te hace, porque al final es algo que no se platica. La menstruación se le llama a distintos nombres. Ya me vino, o me visitó Andrés, ¿verdad? Entonces, pues la idea siempre ha sido, nos dimos cuenta que las redes sociales son una plataforma para poder llevar mucha información de valor. Y qué honor contar contigo hoy. Gracias. Si no la conocen, tengo una súper descripción de ella. Dije, wow, o sea, a sus 29 años ha logrado un montón de cosas. Entonces, les cuento un poquito de Andrea. Andrea Reyes es una joven profesional guatemalteca que lleva casi 10 años trabajando al servicio de los demás. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar y actualmente estudia Derecho también. Siempre le ha interesado la defensa de los derechos humanos y la justicia social, por lo que participa en distintos tipos de grupos de voluntariado, organizaciones políticas y sociales. O sea, muy social. Me gusta, sí. Ha realizado prácticas en la Organización de Estados Unidos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. y ha participado en foros internacionales de gobierno abierto en Costa Rica, Argentina y República Dominicana. También es internacional, entonces. Sí. En 2022 fue becaria de la Escuela Internacional de Verano sobre Economía Social y Mercado en Alemania. En 2023 fue becaria del Programa de Liderazgo Mundial del Instituto McCain. Andrea es la directora ejecutiva de Period Guatemala, que sobre todo vamos a hablar un poco de lo que hacen aquí en Period desde hace 4 años, y Period Guatemala trabaja por la salud menstrual y la justicia menstrual en todo el país a través de la educación, el servicio, el activismo y la investigación. Que es una súper introducción, la verdad. Sí, te felicito por todo lo que has hecho. Gracias. Ahí estamos tratando de hacer algo. Es tu misión de vida. Sí, siempre me he sentido como llamada a servir y creo que pues en diferentes espacios se puede hacer, entonces. ¿Y de dónde nace tu visión de poder servir a los demás? ¿O cómo llegas a poder dedicarte a esto, a lo social? Bueno, yo creo que es como algo extraño porque mi familia, mis papás, por ejemplo, son personas que se dedican al tema de la salud, ¿verdad? O sea, son médicos, mi mamá nutricionista. Y pues cuando me llega el momento de decidir qué estudiar, no sabía muy bien, ¿verdad? Porque pues tenía como esa presión de estudiar medicina. No quería porque pues la verdad es que no nací para eso. ¿Tus papás qué doctores de qué son? Mi papá es pediatra y mi mamá es nutricionista. Y pues los dos han trabajado siempre mucho como en el tema de salud pública, ¿verdad? Creo que por ahí también va un poquito, ¿verdad? Como el servicio a la comunidad. Y yo estuve en un colegio de monjas. Es un colegio, sí, solo con mujeres. Y es un colegio que aparte me inculcó mucho desde el inicio como el tema del servicio a la comunidad, ¿verdad? Entonces tenían muchos voluntariados, en Semana Santa nos mandaban como que a comunidades a hacer estas como misiones que le llaman, ¿verdad? Y ahí también empecé a tener como este acercamiento a realidades distintas a las que yo vivía, entonces creo que de ahí me empezó como que a surgir un poquito como esta espinita de las injusticias sociales, ¿verdad? Como me tocaba mucho y me hacía sentir mucha empatía como las diferentes situaciones en las que la gente vivía fuera de lo que yo conocía, y pues creo que de ahí fue donde empecé como a tener esa vocación al servicio, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí. ¿Qué comunidades visitaste? Uy, cuando era niña, bueno, en el colegio, ¿verdad? Nos llevaban a varias comunidades en Chimaltenango, pues también visitábamos muchos hospitales, ¿verdad? Tanto de niños como también íbamos con viejitos, ¿verdad? Con personas de la tercera edad, no viejitos, no, disculpa, tercera edad, y personas que tenían también enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas. Entonces, pues sí eran diferentes contextos, ¿verdad? En donde pues miraba yo diferentes realidades y diferentes situaciones, ¿verdad? Que atravesaban las personas, y pues así fue como pues me empecé a involucrar un poquito más en el tema social. ¿Y cómo, hay alguna historia o alguna persona que encontraste que te cambió la vida? Hay muchas. Pero creo que, bueno, a mí me encanta trabajar con niños, y una de las
de los momentos de mi vida que más me tocó fue trabajar de voluntaria, ¿verdad? En la casa del niño. A mí me encantaba ir porque era una cantidad de niños y había niñitos desde cuna, ¿verdad? Así de meses hasta niños de 7, 8 años. Eh, Había muchas historias, ¿verdad? De niños que nos contaban, ¿verdad? Que sus papás, pues, tenían dificultades económicas, que tenían que estar ahí metidos todo el día, no los miraban, tenían muchos hermanitos y a veces eran niños de 8 años que se tenían que hacer cargo de sus hermanitos de 3, 2, de meses, ¿verdad? También. Entonces, eso me tocaba mucho. Y también con los ancianitos. Recuerdo que había una pareja de esposos en un asilo y eso me conmovía mucho, ¿verdad? Porque me hacía pensar en mis abuelitos también y pues nos contaban, ¿verdad? Les encantaba platicar de cuando eran jóvenes, cómo se habían conocido y el hecho de que estuvieran ahí los dos en un asilo para mí era como muy, ay, no sé, me daba mucha ternura y me daba también mucha angustia, ¿verdad? El pensar que básicamente estaban solos ahí. Entonces, pues diferentes situaciones, ¿verdad? Como te digo, desde niñez, adolescentes que también trabajamos con personas de la tercera edad, pero en realidad creo que hay diferentes historias que a lo largo de la vida me tocaron mucho y me hicieron también pues querer trabajar por ellos. Visitaste de todas las edades, Todo. desde niños hasta ancianos. Sí. ¿Y cómo te sentías cuando visitabas adolescentes que tenían tu edad? Porque me imagino que vivas por ahí, Sí, 14, 15 también. años. Bueno, de hecho, también creo que algo que me inspiró mucho siempre ha sido como el lado social de la iglesia, ¿verdad? Y a Ujú. veces hay como mucho, pues también como muchas especulaciones o tabús en torno al trabajo que la iglesia hace, que pues suele ser muy adoctrinante, pero creo que hay un ala de la iglesia que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la que está enfocada al servicio de los demás, ¿verdad? Sobre todo a las obras sociales, que creo que eso es una parte muy grande. Entonces, cuando yo hice mi confirmación, también teníamos muchos apostolados de Amán, ¿verdad? Y en una ocasión, pues sí nos llevaron a trabajar con adolescentes que tenían algún tipo de problema con la ley. Y pues creo que esa historia sí me impactó mucho, una chica, ¿verdad? Que tenía capacidades especiales también, ¿verdad? Cognitivas. Ujú. Y ella, pues de alguna forma me dijo, ¿verdad? Que ella era abusada por alguien de su familia. Y yo también era, pues joven, ¿verdad? Sí. Entonces uno no sabe cómo reaccionar a eso. Entonces creo que eso me impactó mucho y desde ese momento dije, bueno, es una realidad que seguramente muchas hemos vivido, muchas mujeres viven a diario y que no saben cómo nombrarlo y no saben cómo reconocerlo, ¿verdad? Cómo denunciarlo. Entonces, eh, pues también me hizo sentir algo vulnerable porque pues éramos casi de la misma edad y, y yo no sabía cómo ayudarla en sí, ¿verdad? Pues a esa edad no sabía qué hacer. Entonces lo que me quedó fue escucharla, consolarla y pues me quedó también esa espinita de necesito hacer algo, ¿verdad? Y bueno, justo como que en estos lugares también no se habla de menstruación, no creo No, que, o sí. sea, las condiciones que vives Ujú, o la información que te dan ujú, es casi nula. O ujú. sea, no sé si tú Eh, desde ya trabajabas como charlas menstruales para adolescentes eh, o esto vino a ser como que ya cuando estabas más grande en la universidad. no, sí, de hecho, pues empezó luego. Eh, Como les dije, yo estuve en un colegio solo de mujeres, de monjas, y recuerdo muy bien que pues evidentemente todas menstruábamos, ¿verdad? O sea, desde como segundo primaria para arriba seguramente pues muchas estábamos menstruando. Me recuerdo que era un escándalo cuando alguien se manchaba la falda, No. ¿verdad? Y todo el mundo, ay, se manchó y me recuerdo que una vez me pasó, Y yo qué difícil lloraba. porque al final son mujeres. O Sí, sea, todas estábamos en la misma ajá. situación. O sea, y todo como que lo que lleva contexto de mancharte para muchas es como asqueroso o Mm, de ahí te vienen a molestar cuando es mm. un proceso natural. Natural, sí, exacto. Y recuerdo que pues evidentemente en esas edades también eres muy, digamos, no estás, no, tu periodo no es regular, ¿verdad? Ujú. Entonces a veces algunas se les atrasaba, se les adelantaba y pues se manchaban, ¿verdad? Y me recuerdo que una vez me pasó y yo lloraba, para mí era la tragedia del mundo. Eh, pero de hecho de ahí surgió mi preocupación o mi inquietud por hablar de la menstruación, porque
para mí era como súper indignante o frustrante que cuando te venía, yo personalmente sufro mucho de los cólicos, ¿verdad? Okay. Entonces cuando me venía la menstruación, iba a la enfermería del colegio y no me querían dar pastillas, no me querían dar toallas, a lo más que llegaba era un té, ¿verdad? El tecito de El manzanilla. tecito, ajá, el mágico tecito de manzanilla. Entonces, pues la verdad es que uno sufría mucho, ¿verdad? Y pues éramos muchas en la misma situación. Claro. Eh, o el hecho de que te dijeran, no, es que usted tenía que venir preparada con sus toallas, o sea, pues sí, ¿verdad? Pero en un contexto en donde todas somos niñas, ¿verdad? En De desarrollo, ajá, deberían de haber toallas. Entonces, ahí fue donde me empezó como a entrar esa como, no quiero decir enojo, pero como espina. esa inquietud, ¿verdad? De decir, ¿cómo es posible que no nos den toallas, ¿verdad? O no nos den una pastilla para el dolor. Y te obligaban a regresar al aula después del té a seguir estudiando y con un dolor pues tremendo, ¿verdad? Y aparte, tengo como muy grabada una escena en mi cabeza, bueno, sí, en mi memoria, de una vez que fui al baño en el colegio y recuerdo escuchar ese típico sonidito de cuando están despegando la toallita, pero recuerdo que la persona que lo estaba haciendo como con tal delicadeza como para que no se escuchara, ahora sí de... Entonces yo decía, pero si pues igual aquí cuántas estamos menstruando, ¿verdad? Entonces eso también me quedó como grabado así de, ¿por qué le da pena si estamos en un colegio solo de mujeres, en un baño donde solo estamos pues niñas, mujeres que nos está pasando lo mismo? Y dije, no, esto pues hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero no fue hasta mi último año de colegio, yo me fui a intercambio a Estados Unidos y ahí conocí a Nadia Okamoto, ella es la fundadora de Period a nivel mundial. En ese momento ella tampoco tenía period, pero 2 años después empezó el proyecto y yo miraba lo que ella hacía, ¿verdad? Yo decía, esto es necesario en Guatemala, o sea, aquí nadie, no se habla de esto, nadie lo trabaja, nadie pues se involucra y le escribí y le puse, ay, hola, mira, en Guatemala esto, y me dijo, bandera verde, o sea, dale, empecé el capítulo y así fue como empezó Period Guatemala en el 2019. Eh, y pues poco a poco fuimos también construyendo el concepto de Period Guatemala, ¿verdad? Porque Period Movement, digamos, en Estados Unidos, tú sabrás muy bien que no es lo mismo hablar de menstruación acá que en Estados Unidos, que en África, que en Asia. Y el poder como aterrizarlo, adaptarlo a las necesidades de nuestra sociedad, a los diferentes contextos que tenemos, ¿verdad? Porque aparte somos una sociedad súper diversa, en donde no es lo mismo tampoco hablar de menstruación en la ciudad, ¿verdad? En los diferentes contextos, ¿verdad? Que en las áreas rurales, ¿verdad? Con las diferentes comunidades. Entonces, el adaptar el concepto de period a la necesidad de Guatemala ha sido también un reto que hemos ido pues, construyendo poco a poco. ¿Conoces a la fundadora de Period antes de que iniciara Period? Sí, en el 2012. ¿Y cómo fue que ella inició Period? Bueno, eso también es una historia, pues, difícil, bonita también, ¿verdad? Porque tuvo un resultado, pues, que ahora estamos viendo. Pero, bueno, Nadia venía de una familia, pues, digamos, acomodada. Nosotros nos conocimos en una escuela privada de Estados Unidos, justamente. Y lo que entiendo es que en algún momento de su vida, su mamá, ella solo vivía con su mamá, tuvo problemas económicos y pues ya no pudo pagar la renta, ya no pudo pagar la escuela. Ellas tuvieron que empezar a vivir, bueno, ella, su hermana y su mamá, tuvieron que empezar a vivir en algún momento en algunos refugios de Estados Unidos. Y esto le hizo a ella acercarse a las personas que vivían en situación de calle. Y ella contaba, ¿verdad? Que lo que más le impresionaba era que cuando ella les preguntaba a las personas qué era lo más difícil de vivir en situación de calle, era que las mujeres le dijeran que pues cuando estaban menstruando no sabían qué hacer, ¿verdad? O sea, no tenían un baño, no tenían una regadera, no tenían productos menstruales, entonces que utilizaban todo tipo de basura, bolsas de papel, etcétera, etcétera, para poder pues gestionar su sangre, ¿verdad? Y así fue como ella empezó un primer proyecto que se llamaba, perdón, Camions of Health, algo así, en donde repartía toallas, ¿verdad?, a personas en situación de calle. Y poco a poco esto fue evolucionando hasta pues llegar a Period. Ok, entonces tú la conoces y cuando tú le planteas el proyecto de Period, ¿tú fuiste con una idea, se lo presentaste a ella o solo dijiste que querías replicar lo que ella estaba haciendo de dar productos? Sí, de hecho, solo fue como un impulso, ¿verdad? Así de en Facebook, hola, ¿cómo estás? ¿Te recuerdas de mí? Y pues le dije, mira, me encanta lo que haces, en Guatemala nadie lo hace y yo pues quisiera hacerlo.
venía arrastrando también la idea que te dije de que en el colegio pues Sí. no nos daban toallas. Ya te habían movido un Ajá, par de... Ajá, ya se me había movido un poco la conciencia Ujú. y pues así fue como empezó. Ujú. Y entonces cuéntanos más de Period. ¿Qué es lo que hace Period ahora en Mm. Guatemala? Bueno, en general, los capítulos de Period se basan en 3 ejes. En Guatemala desarrollamos un cuarto, ¿verdad? Somos el único capítulo que tiene un cuarto eje. Pero el primero es el de la educación, en donde pues desarrollamos espacios educativos, ¿verdad? Tanto talleres presenciales, talleres virtuales. Nuestros talleres presenciales son muy dinámicos, ¿verdad? No es la típica, no es el La típico, charla ajá, que la te charla del sientas. PowerPoint, ¿verdad? Ujú. Eh, Tratamos de que sea muy interactivo y que la gente pues vaya descubriendo de manera creativa algunos temas del ciclo menstrual, ¿verdad? Y de la menstruación. También hacemos debates, foros, todo tipo como de espacios en donde se pueda hablar de la temática e ir rompiendo estas como tabús y temas que no se hablan, entonces para poder también desarrollar espacios de confianza en donde se habla del tema. Y algo importante es que no nos limitamos solo a mujeres, Ujú. sino que nosotros tenemos la idea de que el tema debe ser platicado con hombres, mujeres y todas las personas, ¿verdad? Por todos. Sí, O sea, incluso estés menstruando o no estés menstruando, porque al final exacto, siempre estás en contacto con alguien que está menstruando en tu exactamente, vida. A no ser que exactamente. vivas súper aislado y no te Ajá, relaciones con mujeres, y no pero... tengas útero, nada. Ujú, Entonces, bueno, tratamos de que sean espacios como muy abiertos ujú, y también muy abiertos al debate y a la discusión, ¿verdad? claro. Y sobre todo a la información, ¿verdad? Que es lo más Ujú, importante. Luego, pues tenemos el área del servicio. En esta área, pues lo que hacemos es que hacemos colectas de productos. Al inicio era mucho más fácil recolectar productos desechables, ¿verdad? Porque primero es lo que la gente te puede donar más sí, y segundo por es el costo. por el costo, ajá, y segundo es porque la gente está más acostumbrada Ujú, a usar estos productos, ¿verdad? Sin embargo, pues poco a poco empezamos a lograr tener donaciones, por ejemplo, por parte de ustedes, de productos reutilizables, ¿verdad? Copas, discos, toallas de tela y hemos empezado a donar eso también. También creo que algo importante es que hay que tomar en cuenta los contextos en los que también donamos, ¿verdad? Porque no todas las mujeres o las personas menstruantes están dispuestas a utilizar un producto que sea un poco más invasivo que una toalla, ¿verdad? O sea, sí. el llegar a un lugar y decirles, bueno, esto se usa así, hay que introducirlo, hay que esterilizarlo, hay que tenerlo muy cuidado. También es un proceso largo de enseñanza, ¿verdad? Y de adaptación. Entonces tomamos mucho eso en cuenta, ¿verdad? También condiciones como el acceso al agua, un Ujú. baño, un lugar privado donde cambiarte, también es importante tomarlo en cuenta. Entonces, pues en ese eje hacemos eso. Luego tenemos el eje del activismo, que es, bueno, al inicio era muy virtual porque pues nos cayó la pandemia a medio Period arranque. inició en el 2020, 2019, pero digamos a finales. sí, como empezó en julio, Ok. pero en lo que Ajá. planificábamos y todo, pues nos agarró 2020 y entonces nuestras primeras como actividades, pues tuvimos un par presenciales y luego pues tuvimos que volcarnos a lo virtual. Entonces nuestro activismo era un poco más virtual y luego empezamos otra vez a adaptarnos a lo cotidiano. Acompañamos marchas, ¿verdad? Ujú, Con el movimiento de mujeres. Eh, Tenemos el bloque rojo el 8 de marzo, ¿verdad? Para acompañar también la marcha del Día de la Mujer. Y también empezamos a tener un activismo político. Así fue como nos empezamos a acercar a, por ejemplo, instituciones de gobierno como el Congreso de la República, la Comisión de la Mujer del Congreso, ANAM, que es la Asociación de Municipalidades, que también nos ha ayudado a regionalizar nuestro trabajo. ujú. Y pues también pues, con instituciones o con empresas privadas, que también es un buen aliado para pues, ir expandiendo lo que se abre y lo que se trata de romper el tabú, ¿verdad? Entonces ese es el activismo. Y por último tenemos, es el que desarrollamos en Guatemala, el de la investigación, Ujú, porque pues nos dimos cuenta que había muy poca información, datos, ¿verdad?, reales sobre esto. Y entonces empezamos a desarrollar pues herramientas, ¿verdad?, para levantar datos, para hacer investigaciones. El tema es muy amplio, entonces podemos aplicarlo a muchas áreas, ¿verdad? Hemos tenido temas de menstruación y deporte, menstruación y objetivos de desarrollo sostenible, eh, la menstruación en las cárceles, por ejemplo, ¿verdad? En las comunidades indígenas. Entonces hemos tratado de ir adaptando nuestros temas de investigación a los diferentes espacios en los que trabajamos
y levantar datos que pues también es bastante difícil porque pues somos una comunidad menstruante muy grande y en lo que pues tenemos un censo general es un trabajo pues hormiga, ¿verdad? No, y aparte que los recursos, ¿no? Porque Exactamente. ¿cómo se sostiene ahorita Period? Se sostiene por medio de donaciones. Bueno, sí, nosotras pues nuestro trabajo es casi que voluntario, ¿verdad? Sí, es un voluntariado. Es un voluntario, Es trabajo... una asociación no lucrativa. En realidad no, trabajamos como un grupo de voluntarias, no, Okay. no tenemos personalidad jurídica, Okay. pero pues tenemos donantes, ¿verdad? Tampoco son mensuales, ¿verdad? Sí. Sino que pues de vez en cuando se nos dona algo. Y también lo que empezamos a hacer es que hacemos consultorías, entonces ahí pues recaudamos un poquito y así es como vamos como trabajando nuestros proyectos, ¿verdad? Así. Entonces, si quieres, regresemos al primer eje de educación, Sí. Los talleres. ¿Cómo dan los talleres? Ya me contaste que son un poco más dinámicos y creativos, pero ¿cómo escoges el lugar? ¿Qué materiales llevas? ¿Quién da los talleres? ¿Cómo educas a las personas que van a dar los talleres o cómo las escoges? Ok. Bueno, en Period tenemos como una coordinación, ¿verdad? Que está conformada por 5 coordinadoras. Y luego tenemos voluntarias, que son las que apoyan las actividades como un poco más grandes, ¿verdad? Entonces, las coordinadoras somos las que tenemos como el manejo más amplio de la temática. Y tenemos un material que pues hicimos, ¿verdad? Al principio fue manual y luego pues ya pudimos como mandarlo a hacer un poquito más especial. Pero básicamente nuestros talleres presenciales se dividen en 4 islas. Entonces tenemos 4 islas y en cada isla se habla de un tema diferente. Entonces en una de los productos menstruales, en otro de los genitales, en otro del ciclo menstrual. Y el cuarto es como variante, ¿verdad? Podemos hablar como de menstruación y derechos humanos, por qué menstruar es político, qué es normal y qué no es normal, ¿verdad? Como qué nos dice nuestra sangre, ¿verdad? Los olores, los colores, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacemos es que el grupo se divide, ¿verdad? Con el que estamos trabajando y se va rotando por estas 4 estaciones. Por estas 4 estaciones, ajá. Entonces así es como vamos como interactuando más. Y al final siempre tratamos de hacer como un círculo de confianza en donde nos dicen qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué descubrieron, ¿verdad? Y creo que ese espacio es como muy bonito porque en este momento es donde la gente pues nos dice, nunca me hablaron de esto, nunca lo había entendido de esta manera, ahora que me lo explican así, comprendo qué le pasa a mi cuerpo cada mes. Entonces las reflexiones de ese último momento son muy bonitas, ¿verdad? Bueno, también tratamos de capacitar a nuestras voluntarias y ellas, pues, lo que pasa es de que, pues, como es un voluntariado, ¿verdad? No, a veces tenemos más, a veces tenemos menos voluntarias, entonces vamos como fluctuando ahí, pero siempre que nos invitan a algún espacio, algún colegio, alguna escuela, alguna municipalidad, talleres virtuales también damos, ¿verdad? Entonces siempre tratamos como de atender y de darnos cuenta con qué grupo vamos a trabajar, ¿verdad? Porque hay grupos de maestros, grupos de activistas, grupos de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces siempre tratamos como de adaptar el contenido a quienes les estamos platicando. ¿Y para ti cómo fue aprender de educación menstrual? Porque si quieres regresemos a Andrea de adolescente que convivía todo el tiempo con mujeres. ¿Qué tanta información te dieron a ti? Bueno, uno esperaría que si estás todo con mujeres, pues tienes como un poquito de ventaja de información, y más información. Pues fíjate que de hecho no mucha, creo que la que le dan típicamente a todas las personas en el colegio, ¿verdad? Y en ciencias naturales que medio te explican que a partir de un momento de tu vida vas a empezar a sangrar una vez al mes y que tenés que tener cuidado de quedar embarazada. Básicamente eso, ¿verdad? Digamos, el tema de las etapas del ciclo, eso lo aprendí yo con Period, ¿verdad? Después. Y de hecho mi primera menstruación pues fue muy traumática. Yo menstrué a los 12 años, estaba en sexto primaria. Y recuerdo que el típico acercamiento que había tenido como más profundo al tema era estas empresas de toallas que te llegan a hablar al colegio. Bueno, en nuestro caso todas éramos mujeres, entonces no estaba el tema de la segregación, ¿verdad? Que se da mucho en colegios mixtos en donde separan hombres y mujeres. Pero, digamos, la intención de estas empresas no es educarte en el tema, es venderte el producto, ¿verdad? Entonces, la información como más valiosa que te dan era que te tenías que cambiar cada 4 horas el producto y creo que eso es lo que más se me había quedado, ¿verdad? Yo creo que al final, o sea, también para ellos es muy
bueno que te cambies seguido, o sea, creo que para todos, claro, ¿no? O sea, ajá. mientras más te cambies de producto, Más vas a usar, más vas a necesitar. pero también, o sea, es información que no se repite mucho y de pronto vas con personas o tal vez personas que no tienen como tantos recursos que se tienen que cambiar la toalla cada 12 horas. Porque No, y es que lo no que hay. tienen, o sea, no tienen cómo cambiársela, entonces Sí. tienen que usar el producto. O sea, al final pues sí hay como un fin lucrativo ahí, pero creo que también es valioso que por lo menos se tomen el tiempo de Claro, ir, porque si no nadie te enseña cómo ponerte sí, una toallita, ¿verdad? sí, claro. Que es lo más para una niña, o sea, nosotros incluso que vendemos copas y nos acerca una niña y es como si la puedes usar, pero Ajá, te tengo que dar una charla de un día exacto, sí. entero para que aprendas sobre tu cuerpo, que entiendas de anatomía, Ajá, que tú te autoexplores, entiendas, que tengas la noción de la responsabilidad que lleva usar cualquier exacto. producto Sí, sí. menstrual. Y entonces tú me dices si quiero usarla, entonces te la doy. Que es Mm, un poco más fácil tal vez con toallas de tela o con toallas sanitarias que mm, empiecen a usarlas y su sí, primer sí. acercamiento. Entonces, tal vez como que uno lo ve ahorita y dice como, bueno, no me dieron mucha información, pero Ajá. algo hicieron. Pues sí, ajá, entonces como te digo, pues sí, ¿verdad? Lo que se me quedó a mí era que cada 4 horas me lo tenía que cambiar. Y justamente también lo que tú dices, ¿verdad? Cómo se coloca y ya, ahí está. Y recuerdo que yo estaba en sexto primaria, mi mamá en ese momento de la vida viajaba mucho, entonces yo estaba sola con mi papá y recuerdo, él es médico igual, ¿verdad? O sea, siempre había como Y esa es pediatra. despedida. Por lo menos Y tenía información de qué edad iba a pasar. pues sí, digamos, no se sintió como avergonzado o fuera de lugar, ¿verdad? En el momento, pero recuerdo que un día antes tenía un dolor horrible, según yo, de estómago, ¿verdad? Ay, yo me sobaba, me di medicina y todo y no se me quitaba. Eran cólicos, ¿verdad? O sea, yo no lo supe hasta después. Y recuerdo que al siguiente día el bus pasaba muy temprano por mí, como a las 5 de la mañana, y seguía con el dolor. Y recuerdo que a mí se me había quedado en la mente también que la primera menstruación siempre iba a ser de un color como café, ¿verdad? O Ajá. más oscura. Sí. Entonces recuerdo que yo nunca iba al baño antes de irme a la parada del bus, pero sentí la necesidad de ir, ¿verdad? Y cuando fui, antes de irme a la parada del bus, vi que mi calzón estaba manchado. Y lo primero que se me vino a la mente fue, tengo diarrea. O sea, Ajá. me hice el 2, ¿verdad? Y cuando vi, no se parecía a eso, ¿verdad? Entonces volteé a ver a la taza del baño y había sangre. Entonces dije, es mi primera menstruación. Entonces tuve un shock y dije, necesito toallas, ¿verdad? Y me recuerdo que salí corriendo al baño de mi mamá a buscar si había dejado toallas, encontré como dos. Y me recuerdo que me subí al bus y me puse a llorar todo el camino. O sea, yo llegué al colegio llorando y bueno, etcétera. Eh, y pues luego le tuve que contar a una tía la típica frase de, ay, felicidades, ¿verdad? Es una mujer y yo, ay, llorando más. Que en realidad ese tipo de frases son muy dañinas también para Es una una, carga es muy una carga pesada. emocional muy pesada para una niña que menstrua, ¿verdad? Que no es mujer, es una niña menstruante. Pero sí fue un proceso como de mucho shock, ¿verdad? En ese momento y de no saber a quién decirle, luego pues le tuve que decir a mi papá porque necesitaba toallas, pero sí fue Es complicado. emocionalmente fuerte, ¿verdad? Ajá. Y eso que tenías algo de información. Pues sí, O sea, ajá. si nos podemos a pensar en las niñas que reciben su menstruación sin Sin nada, nada, ajá. o sea, sienten que se van a morir. De hecho, sí, o sea, hay varias niñas en varias comunidades, bueno, mujeres, ¿verdad? Ya adultas, adolescentes, nos han dicho, ¿verdad? En algunos talleres que ellas no sabían y que ellas pensaban que se estaban muriendo, o sea, imagínate, empezás a sangrar de la nada y nadie te ha dicho que ibas a menstruar y sangras y sangras y sangras por 3 días. Las personas nos dicen, es que a mí nadie me dijo, yo pensé que me iba a morir, me fui al río un día entero porque estaba sangrando, entonces es bien complicado. Sí, es difícil. O sea, si ya con información es difícil y sobre todo en una cultura ajá, donde cuentas que ya te vino la menstruación y te ponen muchas etiquetas. O sea, ya eres mujer, ahora, o lo primero que te dicen es, bueno, ahora cuídate porque ya puedes Puedes quedar quedar embarazada. embarazada, sí. Que lo degradan como el ciclo menstrual a eso, Ajá, a lo reproductivo. Y solo exacto. existe porque vas a tener bebés más Ujú, adelante. ujú. Que ha sido complicado, o sea, de construir ese pensamiento cuando uno ya es grande a mí me cuesta un montón a veces, como cuando uno explica el ciclo menstrual y tienes que dar como una charla,
es como, bueno, ¿qué palabras escojo para decirle a una niña que está menstruando y por qué está menstruando? Claro. Si te vas solo a la naturaleza, le tienes que decir que existe por la La reproducción. reproducción, sí. Y de pronto le tienes que decir, pero no solo es eso, o sea, Ajá, ajá. es un poco complejo Entiendo. dar talleres a niñas, pero pues me gusta mucho que lo hagan como de forma dinámica para que vayan entendiendo un poco de dónde viene y también hablar de genitales. También es muy importante. O sea, de verdad, yo hay una pregunta que siempre hago en los talleres y que me encantan las respuestas, ¿verdad? Porque les digo, bueno, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos orificios tenemos las mujeres, pues, en la parte genital? Y te juro, o sea, 5, 6, 8, yo, estamos contando las de la nariz y las orejas. Pero sí, o sea, es bien curioso y también que muchas veces suelen confundir que por el mismo orificio por donde se orina, Sí. también es por donde se menstrua y creo que seguramente te lo han preguntado mucho por el tema de la introducción de la copa, ¿verdad? Sí. Porque nos preguntan como, pero para ir al baño me la tengo que sacar y tú Sí. como, no, o sea, son diferentes. Pero, o sea, temas como eso, ¿verdad? El hecho de que personas no conocen qué es el útero o el hecho de explicarles, ¿verdad? De que cuando están embarazadas, por ejemplo, no les crece el estómago, sino que lo que va creciendo pues es el útero, ¿verdad? Entonces, un montón de cosas que uno va descubriendo en el camino y también que te van enseñando las mismas personas, ¿verdad? Claro, y o sea, también lo que suele pasar o sea, con mujeres que ya han tenido hijos y aún así nos preguntan si se tiene que quitar la copa para ir al Sí, baño. O sí, sea, sí. incluso uno creyendo que cuando ya has parido, por lo menos entiendes, tienes un poquito más de Ajá. conciencia, pero de pronto te topas con una mujer de 40, 45 años que no sabía esta información. Pero ¿quién te la va a decir también? O sea, Ajá, nadie te habla de eso. sí, o sea, creo que por eso es muy valioso que exista period acá. Y también copas menstruales. Eh, bueno, vámonos al segundo eje. El segundo eje era Servicio, de servicio. sí. ¿Cómo sirve? ¿Qué actividades hace? Bueno, antes trabajábamos muy de cerca con asociaciones universitarias, ¿verdad? Bueno, seguimos trabajando mucho con ellas, pero básicamente se hacen colectas anuales, ¿verdad? También estamos trabajando un poco, bueno, desde el año pasado, con campañas con la iniciativa privada, ¿verdad? Justamente con una empresa de toallas. eh, en campañas como Chica Ayuda a Chica, en donde pues con Period ayudamos como con la parte informativa y a cambio se nos dona pues una cantidad grande de toallas y eso lo que hacemos es que luego lo repartimos en los diferentes espacios en donde trabajamos, ¿verdad? Cárceles, comunidades, municipalidades, en donde sabemos e identificamos que hay mujeres, ¿verdad? Personas menstruantes con dificultades económicas para poder comprar sus productos menstruales. Entonces, tratamos de abastecer para que pues, se vaya también repartiendo según la necesidad de las comunidades. Eh, y bueno, como te decía, también con los productos ahora reutilizables que tenemos, también tratamos como de identificar los espacios en donde es más probable que vayan a usarlos y que no solo se los vayamos a dar y los vayan a tener ahí o no los vayan a usar nunca o que también les vaya a causar algún tipo de infección o algo, ¿verdad? Porque pues si no tienen acceso a agua, a dónde esterilizarlo, un lugar privado donde cambiarse, etcétera, etcétera, es mucho más difícil que vayan a utilizarlo que en otros contextos, ¿verdad? Entonces, pues así funciona ese. Eso es algo que a mí siempre me ha causado un poco de choque el hecho de donar una copa. Sí. O sea, porque sería como verlo desde mi privilegio, de Sí. donde tengo 3 baños sanitarios en mi casa Sí. y me puedo cambiar la copa, ¿verdad? Totalmente, sí. ¿Cómo haces para donar copas? O sea, ¿cómo le preguntas a la persona o cuál es el proceso que ustedes siguen para poder donar productos reusables? Bueno, siempre que damos un taller tratamos de donar producto, ¿verdad? Por ejemplo, en comunidades hemos estado trabajando ahorita mucho en Totonicapán y cuando terminamos de explicar, nosotros explicamos todos los productos menstruales que conocemos, ¿verdad? Y los llevamos para que la gente los vea, los toque, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te hablen de un producto a que tú lo veas, ¿verdad? Lo mires el tamaño, ¿verdad? Porque muchas veces cuando decís, bueno, hay que introducirse la copa y ellas dicen, ¿cómo me voy a meter esa gran cosa? Y luego como que te la pones en la mano y es pues como de la palma de tu mano, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que lo vean, lo toquen, lo exploren, a que solo les hables del tema. Y es muy curioso que pues nosotros siempre decimos, bueno, esto hay que esterilizarlo, esto hay que utilizarlo así, o sea, explicamos todo el proceso del uso. Y al final de los talleres, pues hay algunas mujeres que sí nos dicen como, ¿dónde se compra, verdad? O ¿dónde lo consigo? O nos van a donar, ¿verdad? Entonces,
pues lo que hacemos es decirles, bueno, miren, quienes estén, primero, las personas que estén dispuestas a probar el producto, ¿verdad? Porque no todas están dispuestas. Y segundo, se les dice, ¿verdad? Bueno, hay que tener acceso a agua, bla, 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 bla. Se les explica, hay que esterilizarlo estas veces, bla, bla. Y cuando ellas comprenden el concepto de la responsabilidad, ¿verdad? Que es utilizar el producto, eh, pues ya entre las que están dispuestas, tienen las condiciones para pues, utilizar un producto de esta gama, pues ya se les hace la donación, ¿verdad? A veces no tenemos muchas, entonces pues las rifamos, ¿verdad? Porque es lo que nos toca. Pero pues así funciona. Eh, ¿Les dan algún tipo de seguimiento o pueden escribir siempre a Period para Sí, poder...? o sea, siempre les damos como nuestro contacto y justamente este es uno de nuestros proyectos para este año, para poder darle un poco más de seguimiento a las comunidades con las que trabajamos, porque muchas veces, pues, lastimosamente, el trasladarnos al lugar y estar como en constante contacto y todo es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer justamente ahorita es con nuestro proyecto es poder darle un seguimiento a las personas, ¿verdad? Y ver cómo realmente tuvo un impacto en su vida el hecho de las donaciones que estamos haciendo, porque pues sabemos que tiene impacto, sí, pero queremos darle un seguimiento más profundo para ver también cómo podemos ayudarles, ¿verdad? Como si tienen dudas, etcétera, etcétera. Pero pues sí, el tema de los recursos a veces es un poco complicado, ¿verdad? Sí, o sea, sobre todo levantar datos, dar seguimiento, eso sí. te implica, no sé, Sí. tener un CRM y poder dar Mucho seguimiento. tiempo, sí, tiempo, Sí. recursos económicos, también que la persona esté dispuesta, o sea, a colaborar y regresar y decirnos, bueno, así me fue, tuve estas complicaciones, etcétera, etcétera. ¿Han regresado a alguna comunidad a preguntar, por lo menos para que tengas una idea de cómo han aceptado los productos? Bueno, lo que hacemos muchas veces es que cuando trabajamos con munis, ¿verdad? Con municipalidades, las direcciones municipales de la mujer sí tienen como contacto constante, ¿verdad? Porque pues ellas son las que convocan a las mujeres. Entonces algunas sí nos han dado retroalimentaciones de, bueno, sí, por ejemplo, esta niña no venía al colegio porque no tenía toallas o a la escuela no tenía toallas y se le empezó a dar la donación y pues ahora faltan menos días a la escuela, ¿verdad? Cosas así. O esta señora, ¿verdad? A veces nos han escrito así de empecé a usar la copa y pues al inicio me costó, pero ahora la uso todos los meses y me fue re bien, ¿verdad? Pero la verdad es que son pocos casos y por eso justamente estamos repensando el proyecto de la donación para darle un seguimiento. Ajá. A ver, no sé si a ti te causa conflicto. A mí a veces eso es también como que lo que nos hace pensar un poco en donación. O sea, al final hemos hecho donaciones, pero el hecho de escoger a alguien me causa a mí, o sea, yo a veces como que hemos lanzado tipo de programas, ¿no? El de hecho de ir abonando. O sea, tú vas abonando cada... Hemos tenido casos, no todas los hacen, pero sí van donando 5 quetzales cada semana. Y cuando llegan, no sé, a 125 quetzales, a veces yo miro como el esfuerzo que han hecho y yo digo, no te preocupes, te la mando. O sea, te la doy a mitad de precio para que tú te la lleves porque veo que sí te interesa y sí hay... No sé si a ti algún momento te ha causado conflicto como el hecho de donar, es que llevas producto a alguien que no sabe si realmente lo va a usar. Sí. Sí, siempre está eso, ¿verdad? Y más. O si tal vez alguien más se lo merecía más, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, trabajamos en el penitenciario de Cobán y recuerdo que esa vez les donamos copas. Porque pues la persona del sistema penitenciario nos dijo como si hay acceso a agua y si se puede esterilizar, etcétera, etcétera. Y pues no eran muchas, ¿verdad? Eran creo que 35. Y justamente nos habían donado una cantidad de copas. Entonces les donamos copas. Pero recuerdo que en el momento en que estábamos repartiendo, y eso como que me causó a mí así como dije, bueno, fue que habían como un grupito de 3, ¿verdad? Que eran como las más rebeldes. Había una, ¿verdad? Que se autoidentificaba también como persona trans, pero seguía menstruando. Y recuerdo que primero nos habían hecho la pregunta de cuánto cuesta el kit, ¿verdad? Y bueno, dijimos un estimado. Y cuando empezamos a repartir la donación, una dice, vayan a agarrarlo porque pues cuesta esto, ¿verdad? Entonces ahí, ese fue el primer como red flag, ¿verdad? Y luego otra dice, agárrenla, sí, o sea, sí, hasta les puede servir para masturbarse y todas, segunda red flag, ¿verdad? Y yo dije, ay, Dios mío. Entonces como que a partir de eso
como que también empezamos a tener un poco más como de selección de a quién se le dona qué, ¿verdad? Y cómo lo van a usar y si realmente es un beneficio para su vida, ¿verdad? Entonces, ay, esa como experiencia también, pues uno va aprendiendo como en el camino, ¿verdad? Pero esa vez sí dije yo como, bueno, hay que ser selectivo en cuanto a quién se le va a donar Sí, y si le va a dar un buen uso y si realmente va a impactar en su vida, ¿verdad? claro. Entonces, pues sí, esa es Yo- una como experiencia así Sí, que está un poquito tuvimos. complicado, sobre todo también porque las donaciones ahorita pues no son tantas, Ajá, entonces llevas pocas unidades exacto. para muchas personas que la necesitan en Exacto. realidad, sí. Ujú. Y pues han habido otros espacios muy bonitos en donde la gente realizada, o Sí, sea, se pone muy feliz. recuerdo que en Zacatepeques trabajamos también con un grupo de adolescentes Ujú. y había un grupo de chicas súper ilusionadas de que, ay, yo la he visto, yo la he querido usar, pero no tengo cómo comprarla. Y al final les donamos y las chicas estaban, una hasta lloró, ¿verdad? Y, ay, siempre he querido usarla, gracias, que no sé qué. Y ese es uno de los seguimientos que hemos tenido, donde sí nos han dicho como, la chica está súper contenta, le fue re bien usándola y Qué pues bueno. sí, ¿verdad? Entonces, Sí, hay casos de ajá, hay éxito. casos buenos, hay casos donde uno dice, bueno, tuve que haber tal vez evaluado un poquito más, pero pues en la práctica se aprende. Sí, no, y creo que la ventaja de eso, o sea, al final es difícil uno como empresa donar directamente Sí, a que se tercerice y mm, que donemos a alguien y que alguien se encargue de se llevarlo, encargue de porque donar, tú, sí. o sea, tienes como los talleres, tal vez Mm, más tiempo para ir a visitar sí, otros departamentos y poder dar como ese, pero sí, igual si necesitas ayuda en desarrollar el sistema de seguimiento, ay, me perfecto, cuentas. sí. Siempre todas las ayudas son bienvenidas. Sí, nosotros justo acabamos de desarrollar uno. eh, Siempre supe que hay que darle seguimiento a las usuarias Sí. y ahorita desarrollamos uno que está más o menos automatizado, todavía falta como un poco, pero Mm, a los 3 meses que haces tu compra, te contactamos, ¿vale? ¿Cómo te mm, ha ido? mm, Y hay como un cuestionario que dice como necesito, esta ha sido ya. como la mejor experiencia que he tenido, no ha sido como yo esperaba o ya no he vuelto a usar el producto porque no sé cómo Ajá. usar. Y aparte está la opción de que necesitas que te contactemos, nos Para ponen que darle sí, como ajá, ajá, retroalimentación. porque les damos recursos, como mira, aquí está el canal de YouTube, ahí hay muchos recursos, Sí. lo vas a ver y después te contactamos, sí, o quieres que te contactemos de una vez y te apoyemos, Mm, ¿no? Entonces, ese es como un primer filtro, luego, y si siguen usando el producto. mm, Luego tenemos otro filtro, a los 9 meses de tu compra se te vuelve a llegar se manda como un correo electrónico, mm, te hace la misma pregunta si sigues usando el producto, luego a los 36 meses y luego wow. a los 60 meses. Qué bueno, sí, Sí, perfecto. Sí, no, y de hecho, qué bonito porque yo recuerdo que la primera vez que usé una copa, bueno, yo nunca había usado un tampón, ¿verdad? Entonces no sabía que era introducirme algo. Y recuerdo que esa vez, bueno, me puse a ver videos de YouTube justamente, ajá, ¿verdad? Y uno busca como lo más gráfico, así de mujer poniéndose la copa o algo así. Y me recuerdo que vi uno y dije, va, démosle, ¿verdad? Pero pues muchos errores en la primera vez, o sea, me la puse cuando ya estaba menstruando, un día que era súper importante era el día de mi graduación de la universidad, estaba súper estresada, entonces todo todo mal. mal. Ajá. Pero sí, esos recursos son muy importantes y el hecho de poder tener un acompañamiento cercano, ¿verdad? Como, Sí, o sea, yo ahora trato como de que cada vez que alguien me dice, quiero usar la copa, me mira, te doy preguntes. estos tips, ¿verdad? Así como, pruébala antes, Sí. lleva práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siento que el sentirte acompañada es muy, muy importante. Ajá. Sí, sobre todo, creo que en cualquier, o sea, ya de por sí la menstruación debería ser acompañada. Ah, sí. Porque el hecho de que tú y yo podamos platicar y que tú ahorita me digas, es que yo tengo muchos cólicos, Ajá. y yo decirte, o sea, tal vez yo tengo molestias, pero es una molestia que se me quita Ajá. yendo a caminar o algo así. Creo que Mm, eso nos alimenta mucho mm, y nos da a entender que la menstruación se vive de muchas formas, pero también creo que tiene red flags. cabal. Y si te Sí. dan muchos cólicos y no Ajá. puedes ir con tu vida, Hay que revisarse. a que tú le digas a tu mamá, es que tengo muchos cólicos y tu mamá te diga, es que es normal. Yo, tu abuelita sufría de eso también. Ajá, Sí. y eso es lo que te toca por ser mujer Mm, o por tener útero. claro, claro. Sí, Sí, ¿no? Y algo que yo también siempre digo en todos los espacios es que no todas menstruamos igual ni en las mismas condiciones, ¿verdad? Y claro. creo que ese es como un concepto que debemos de tener muy claro al Ujú. momento de hablar de menstruación, ¿verdad? O sea, como tú decías, el salir como de
de nuestra vida menstrual, ¿verdad? A la que estamos acostumbradas, y el saber que hay mujeres en este país que tienen una letrina comunitaria para menstruar, ¿verdad? Claro. Una cubeta, ¿verdad? En las cárceles para menstruar y producto cero. Si tienen cólicos, pues se aguantan, ¿verdad? Cuando pues uno tal vez nunca le ha faltado una pastilla, el tecito. Sí. Entonces sí, como que tener muy, muy en cuenta eso, ¿verdad? Y por ejemplo, los acompañamientos ginecológicos también súper importantes, ¿verdad? No todas tienen acceso, a no todas les gusta ir, tienen miedo, Sí. etcétera, ¿verdad? Y es complicado los acompañamientos también porque, o sea, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero cuando son hombres les falta un poco de empatía a veces. Total. No, y creo que a casi nadie, o sea, cuando tú vas a la ginecóloga, al ginecólogo, nunca te preguntan sobre tu periodo, o sea, tal vez lo más que te preguntan es cuándo fue la última vez que te vino, ¿verdad? Y ahí termina, o sea, y no te preguntan si tuviste, por ejemplo, en tu periodo de ovulación algún dolor o algún flujo diferente, o sea, O como los que, cambios de humor, ajá, porque, los o sea, cambios de humor, hay cambios de humor, pero no deberían ser tan drásticos que ajá, un día parezcas una persona y el otro día exacto, otra persona. entonces, nunca se te pregunta sobre tu ciclo menstrual, ¿verdad? O sea, lo Claro. más es, y entonces es hasta invisibilizado en ese espacio, ¿verdad? Donde Claro. pues debería de haber un acompañamiento médico especializado, ¿verdad? Te quería preguntar a ti, ¿qué piensas sobre el término de higiene menstrual? Sé que se ha usado, pero ¿qué tal te ha ido? Sí, bueno, creo que al inicio uno comete el error de usarlo, ¿verdad? Claro. Es como en todo proceso de reeducarse, en Ajá. donde uno se va dando cuenta de ciertos conceptos que son muy dañinos también a las narrativas que tenemos. El tema de decir higiene menstrual, o sea, estás asumiendo de por sí que la menstruación es sucia, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que es algo también que las educadoras menstruales hemos tratado de cambiar, ¿verdad? El concepto de no es higiene menstrual, sino bueno, podemos utilizar otros términos como gestión menstrual, salud menstrual, ¿verdad? Donde pues vamos englobando el término de todas las condiciones que conlleva, ¿verdad? El tener una buena pues salud menstrual en sí, ¿verdad? Sí. Entonces creo que el término de higiene menstrual quizás sí le ha hecho daño a la narrativa como profunda de que es Ujú. sucia, y también es una responsabilidad el ir cambiando, ¿verdad? La manera en la que comunicamos el tema de la educación y salud menstrual. Sí, sí, ha pasado. Y al inicio hacía mucho sentido hablar de higiene menstrual, pero creo que el hecho de poder sentarnos y decir, bueno, hablar de higiene menstrual lo reduce a prácticas de salud durante tu menstruación. Ajá, o sea, de Pero, limpieza. Y ujú, creo que, bueno, no sé si te pasa, pero cuando a mí me dicen higiene menstrual, lo primero que se me viene a la mente es una toallas. toalla, ajá, una toalla, y una toalla con olor, o sea, una toalla así con Mm, olor a manzanilla, o sea, la típica frase que te dicen de que no tenés que, en esos días no tenés que oler mal, sino que puedes oler a manzanilla, lo que mm, sea, ¿verdad? Pero es justamente el imaginario social que nos han implantado, ¿verdad? De cómo se debe llevar la menstruación y con qué productos y con qué olores, ¿verdad? Entonces, sí. mm, Sí, ha sido difícil. Yo también lo usaba mucho hace un mm, par de años mm, y fue reciente que fue como, bueno, pero ¿qué significa higiene? Y ya me ajá, metí a ver como higiene significa prácticas de salud. Yo, bueno, pero menstruar como ajá, tal no es algo perjudicial para nosotras. O ajá, sea, porque quiero practicar, mantener mi salud durante la menstruación ajá, cuando ajá, menstruar es saludable como tal. ajá, claro, Y aparte, sí, hablar de higiene menstrual, o sea, lo reduce exclusivamente a hablar de la menstruación cabal. y no hablas sobre todo lo que es el El ciclo ciclo, como tal. ajá, Ujú. exactamente. Sí, pero es difícil y qué bonito, la verdad, que tengamos oportunidad nosotras de poder ir como reconocer esos términos y ver cómo lo cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos Exacto. las narrativas. Sí, poco a poco, y pues a veces es difícil también, digamos, explicarlo, ¿verdad? La gente Sí. como, o sea, el hacer entender de manera profunda el por qué, ¿verdad? Porque creo que Ujú. muchas personas como, ay, hombre, Sí. ¿por qué estás diciendo eso? Ay, déjate de charadas, ¿verdad? Y tú como, es que te estoy explicando Ujú. de manera profunda por qué hay que cambiar la narrativa, ¿verdad? Sí. Pero sí, es complicado, pero paso a paso. No, y a mí todavía me pasa que a veces se me va como higiene menstrual, pero después es como, ay, no, no, Ajá. no era. Pasa. No, o incluso el de anatomía. A Ajá. veces se me va como decir trompas de falopio. Ah, Y sí, nos cuando pasa te también. vas a estudiar la historia, te das cuenta Sí, no, que o sea, una esclavas negras atrocidad. eran las que se estudiaba la anatomía sin anestesia. Ajá, o sea, era una tortura. O Ujú. sea, el hecho, ¿verdad?, de haber descubierto eso
qué conllevó para muchas mujeres, ¿verdad? Una tortura, un sufrimiento. Y el seguir nombrándolo así es, pues, no sé, ¿verdad? En nuestro caso es no darle como ese respeto, ese reconocimiento a todas esas mujeres que tuvieron que sufrir para que hoy en día, pues, bueno, sí lo conozcamos, pero ¿a qué costo dirían, verdad? Sí. No, y aparte, o sea, buscas y el que más se habla es el padre de la ginecología. Ajá. Ginecología, en lugar de darle visibilidad también a las que eran las brujas. Ajá. O sea, bueno, las brujas ajá, que les decía, mamá. sí, Sí, totalmente. pero que tenían como muchísimo más conocimiento que se fue perdiendo y de pronto entró la medicina, como la conocemos, a cambiarle y poner nombres de hombres claro. a nuestro cuerpo. Ajá. Bueno, lo que pasa típicamente, ¿verdad? Que se les atribuye a los hombres, ¿verdad? Muchas de los descubrimientos, ajá, y aparte pues que tristemente muchas áreas de la ciencia y sobre todo la medicina están, o sea, se les atribuye a los hombres, ¿verdad? Cuando, como tú decís, hay muchas mujeres que también han tenido procesos tal vez más orgánicos, ¿verdad? Más comunitarios de descubrimiento, de apoyo, de acompañamiento, y no se les reconoce, ¿verdad? Entonces también, ¿cómo vamos a ir cambiando esto, verdad? ¿Cómo pensar la medicina desde nuestros cuerpos y desde nosotras, ¿verdad? Porque también es algo, es un reto que tenemos por delante. Bueno, pero si alguien no lo conoce, pueden buscar en Google la historia de Anarcha, Betsy y Lucy, que habla de cómo eran muchas mujeres negras que las operaban después de haber tenido partos difíciles y duros, sin anestesia, para poder como corregir ciertas fístulas que tenían. Y así fue como se fueron enterando de la anatomía femenina, ¿verdad? Entonces es una historia, la verdad, que impacta un montón y que uno dice como, no sabía que estar diciendo estos nombres, como la historia que tiene. Entonces, si no la conocen ahí, las invito a que la vayan a buscar. Y bueno, no, hablar un poco también del conocimiento femenino colectivo. O sea, creo que es muy valioso lo que hacen ahorita. Sí he notado más que se está recuperando un poco hablar de ginecología natural. Yo, por ejemplo, yo tuve mi parto aquí en la casa con una partera. Y para mí eso fue como un cambio de inflexión porque yo le fui huyendo a lo tradicional, a lo occidental y encontré como lo natural. Y para mí el haber parido me hizo como respetar mucho mi cuerpo porque ves a tu útero como algo muy diferente. Claro. O sea, yo sé que la maternidad tal vez no es para todas, a veces para mí yo creo que es como un montón. Y a veces es como ya no puedo más, o sea, pero, o sea, el útero de verdad es un órgano impresionante que es súper fuerte, es fuertísimo como para sacar un bebesote de adentro. No, y que algo tan chiquito, o sea. Sí, o sea, y el trabajo que lleva, que te den, un esperma y tú hacer un bebé. O sea, tú, generas vida. Sí. Pero importante, ¿no? Hablar de la ginecología o de otras formas de hablar también del ciclo, porque, o sea, también se habla como mucho de la luna, de cómo esto influye el ciclo menstrual y que te dicen como que estás loca o que ya te estás poniendo como bruja. Histérica. Sí, o sea, también he visto como muchos comentarios en redes sociales cuando tú hablas sobre cómo la luna puede influir en tu ciclo menstrual, que te dicen que son mentiras y que no puede ser así, pero que creo que al final tiene como mucho valor el también como regresar a lo natural. No, sí, claro, y sí hay conexiones importantes, ¿verdad? Que nosotros pues también debemos de reconocer. Hay muchas educadoras menstruales que trabajan desde diferentes, pues ámbitos, áreas, ¿verdad? Sí. Perspectivas, que también son muy interesantes, ¿verdad? Pues evidentemente nosotras tenemos una perspectiva bastante occidental, ¿verdad? Pues por dónde nació y cómo se desarrolló. Sí. Hemos tratado de adaptarlo también a cómo desde las comunidades se vive y se trabaja y se necesita Creo que trabajar, es donde ¿verdad? se enriquece tu trabajo, porque seguramente has aprendido mucho de... Muchísimo, o sea, de remedios. Y también quitarse uno la idea paternalista, porque uno piensa que es una idea muy errónea y muy dañina que tenemos, ¿verdad? El llegar a trabajar en una comunidad y pensar que tú vas a ir a enseñarles. No, o sea, nosotras hemos aprendido que se debe escuchar y se debe trabajar desde la necesidad de cada grupo. No puedes llegar e imponer algo
enseñar algo según tu perspectiva, sino que también es un proceso, yo siempre les digo, de aprendizaje y de desaprendizaje, o sea, desaprender muchas cosas que nos han inculcado, que nos han enseñado, que pues más de algo tienen de razón, pero otras cosas son totalmente pues diferentes, entonces el aprender a escuchar a cada grupo, a cada persona desde su vivencia es muy importante y también los métodos que tienen, ¿verdad? Para pues experimentarla, vivirla, ¿verdad? O sea, no es lo mismo la manera comunitaria en la que se vive en una zona mayoritariamente indígena, ¿verdad? Que también tiene pues sus perspectivas tradicionales, históricas, ¿verdad? A cómo pues en un contexto más urbano, citadino, se nos ha enseñado pues más desde lo occidental, ¿verdad? Como tú dices. Y es que al final creo que no es como cambiarles sus tradiciones, porque... No, claro que no. No sé, por ejemplo, cuando tu abuelita te recomienda que te pongas calcetas. Para que no tengas los pies fríos. Pero, o sea, si estudias un poquito sobre la historia maya, como que entiendes que los pies tienen conexión y que es como muy importante, es como respetar eso, pero a la vez como que intentar como que sea un diálogo. O sea, creo que eso es lo más importante. Sí, poder darle información y que no se queden encerrados cualquier persona en su forma de vivir la menstruación, sino que tengan otros contextos y que puedan elegir su forma de menstruar. Eso es lo más importante, creo yo. Y como te decía, o sea, no, nosotros aprendimos que no es llegar y decir así, ya sabes esto, sino que preguntar, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos mejorarlo, verdad? Pero desde ellos, o sea, no nosotros llegar y decir, sino aprender de la experiencia y tratar de transformar realidades, ¿verdad? Claro. Y es que al final también la medicina creo que nos debe mucho a las mujeres. Sí. O sea, sobre todo lo más reciente, la vacuna del COVID. Ah, sí. O sea, ahí nos dimos cuenta de muchas cosas. Hasta qué punto tuvimos que llegar de levantar la mano nosotras y decir algo nos está pasando. Ajá, o sea, mi ciclo se descontroló por el COVID, se descontroló por la vacuna, porque nadie en las investigaciones o en los efectos secundarios nos dijo, se te va a atrasar, se te va a cambiar el periodo, etcétera. O sea, nadie le puso atención a eso. Y justamente como tú decís, fueron muchas mujeres que empezaron a decir en redes sociales, que es una plataforma muy poderosa, me pasó esto y otras dijeron a mí también, y así fue como pues se posicionó el tema sobre la mesa, ¿verdad? Pero de lo contrario, seguiríamos. Sí, ahí se hubiera quedado. Ajá, sí. Y no solo eso, sino también ahorita lo que como que ya se había estado hablando, pero de cómo miden la capacidad de los productos. ¿Cómo sí, lo medían? Sí, justamente creo que en agosto del año pasado salió el primer estudio en donde por primera vez los productos fueron testeados con sangre. Y eso sí fue, bueno, uno diría, la gran, ¿cómo puede ser 2023, 2024 y que hasta ahorita estén haciendo algo? Pero es justamente este daño que se le ha hecho a las narrativas sociales de, pues, la sangre sucia, es un tabú, ¿verdad? O sea, si es sangre menstrual es un tabú, claro. Pero si es sangre de cualquier otra parte del cuerpo, no importa, ¿verdad? Pero el hecho de ese liquidito azul, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que todas crecimos viendo y que ahora realmente lo testeen con sangre es pues un pequeño paso, ¿verdad? Que vamos dando en cuanto a pues las mujeres y nuestra salud y los productos que necesitamos, ¿verdad? Claro. Al final también sí, es una gran deuda porque el hecho de no haber probado productos con sangre, o sea, lo que implicaba que estaba mal la capacidad que tenían, cuántas mujeres pudieron haber estado menstruado más de lo que ellas creían, cuántos diagnósticos se nos pasaron por lo mismo. Que uno sentía que se le salía el Niágara por la toalla. Pero sí, tremendo. Y eso es algo que también cuando te cambias de un producto desechable a uno como el disco, la copa, te das cuenta, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé cómo te pasó a ti, pero yo cuando empecé a usar copa, la primera vez que me la saqué, después de 12 horas, y vi que la copita ni siquiera estaba llena, primero fue como, madre, no me destruyó tanto, ¿va? Uno. Y dos, la olí, porque dije, o sea, uno con toalla, uno huele siente, a manzanilla. Y no huele a manzanilla, o sea, huele a pues la sangre descompuesta con el oxígeno y todos los químicos que tiene el producto, ¿verdad? Entonces cuando yo la olí por primera vez en la copa dije, huele a sangre, o sea, a hierro, o sea, literalmente. Y ahí es donde uno se da cuenta también de todo el daño que se ha hecho en cuanto a pues esta sí, al final
ajá, lo que te dicen más lo que tú ves, Lo porque que ves vivís, tú te sientas cuando, no sé si te pasaba, pero tú te sentabas cuando estabas menstruando con una toallita y a uno le llegaba el olor. sí. Y es como, ay, no. Y lo peor es que sí, o No, de sea, la incomodidad de sí. sentir que estabas toda húmeda, ay, no sé, o sea, menstruar no es bonito tampoco, o sea, Ujú. bueno, para algunas tal vez, pero el hecho de tener que estar sangrando involuntariamente, tener que estar cambiando, de tener que estar con dolores y tener que estar haciendo todo lo que haces normalmente, claro, es que es un reto muy grande, Sí. pero bueno, sí. Y, y es que justo el mundo está pensado para hombres, porque Mm, tienen la misma energía siempre. exacto. Pero si lográramos nosotros, yo sigo a Ale de Nación Ovulación, Mm, que habla mucho de cómo si nosotros nos alineamos a la al luna, ciclo, no, a a, tu ciclo menstrual, o sí, sea, o sea, pudieras como en lugar de descansar los fines de semana, descansas durante tu menstruación. ajá. O sea, eso hubiera sido muy diferente. Aprovechar tus días de ovulación para sacar el máximo, ajá, o sea, Seríamos mucho más productivas, productivas, sí, porque hay totalmente. días que uno está menstruando y tiene que ir a trabajar Mm, y me pela, o sea, tienes que ir a trabajar cabal. porque no No tenés de tenemos, otra. no, ajá, Exacto. no tenemos una ley como otros países que también es complicado hablar de eso, También, porque la carga al final, o como lo ven como empresarios, también la carga es para ellos. O sí. sea, pagar días de trabajo por alguien que no vaya a trabajar Ujú, también es difícil para ellos, ¿verdad? exactamente. Es complicado, pero por lo menos la opción de poder faltar. Está. Yo estaba leyendo, no sé si fue en Japón, que aprobaron la ley de menstrual de que pueden faltar al trabajo Mm, si tienen como días complicados con mucho dolor. Uno, yo creo que lo que pasa ahí también es las licencias las menstruales. licencias menstruales, que también le quitas el valor o sea, al final el dolor existe por algo, Sí. te está diciendo algo. Mm, Si te damos los días off de trabajo para que descanses, es también como invisibilizar un poco sí. Ay, la atención que necesitas. Y todo lo otro que había leído es que las mujeres no se tomaban los días mm, porque les da ujú, vergüenza, sí, o sea, total. por la cultura. Sí, bueno, imagínate, ellos aprobaron su ley en 1948, si no estoy mal. Ujú. Uf, no llegan. Y justamente, bueno, lo diverso de las legislaciones menstruales es muy interesante, ¿verdad? Porque algunos tienen licencias, otros tienen gratuidad de los productos, eliminación del IVA, etcétera. Pero en el caso de la licencia sí hay muchas sombras y muchas luces, ¿verdad? Y creo que el tema de los contras, ¿verdad? De las sombras que tú estabas diciendo, también es importante discutirlo y hablarlo y debatirlo, porque justamente, o sea, ellos tienen esta ley desde 1948, pero sí hay muchas mujeres que por el estigma social, Ujú. por el miedo que las despidan Que o no el te miedo veas a no sentirse productiva. productiva, ajá, no la usan, ¿verdad? Entonces, realmente no estás aportando a pues a esas mujeres y justamente el tema de que, bueno, o sea, te duele mucho, te incapacita, pero ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, hay que revisarte, ¿verdad? O hay que ver qué está pasando en tu cuerpo que no, digamos, no te deja, pues ni siquiera, pues, levantarte de la cama, ¿verdad? Y que a muchas les pasa. Y que no siempre es tampoco un tema de, digamos, de endometriosis o ovario poliquístico o cualquier otra, este, a cualquier otra afectación que puedas tener, ¿verdad? Sino que simplemente hay mujeres que también tienen un nivel de dolor, Tolerancia. una tolerancia al dolor un poco más Más baja. reducida, ¿verdad? Entonces, pues el dolor que sienten es mayor al que otras, ¿verdad? Pero sí, digamos, creo que es parte también de romper el tabú, ¿verdad? Y decir, bueno, o sea, de verdad hay mujeres que se sienten muy mal en esos 2, 3 días, 4, 5 días, ¿verdad? Eh, hay días en donde es más fuerte el dolor o digamos la pesadez de cuerpo, ¿verdad? Que a uno le duelen las piernas, la espalda, te duele hasta la cabeza, ¿verdad? Pero sí hay que ver la forma de cómo poder adecuar este tipo de legislaciones para que las mujeres también hagan uso y se sientan el impacto que eso tiene en sus vidas, ¿verdad? O sea, se les está dando un recurso que pueden utilizar, pero que al mismo tiempo, en este caso, ¿verdad? Como de Japón, yo también ya lo había leído, que las hace un punto vulnerable, ¿verdad? De crítica, de poder perder el trabajo, y que igual, si no la van a usar, van a seguir yendo a trabajar con dolor, ¿verdad? Y con otro tipo de problemas. Entonces, pues sí, hay que ver cómo se reestructura este tipo de cosas para que realmente tenga un impacto social, ¿verdad? Claro. Entonces, su tercer eje es el activismo. Sí. Y justo como que hablando ahorita Ajá. de la ley menstrual,
Period fue parte de la escritura de la ley bueno, del proyecto de ley que se hizo en Guatemala. Sí. A ver, si nos cuentas un poquito más de cuál es el proyecto de ley. Yo leí ahí el proyecto de ley, pero me encantaría como escucharlo de parte de ti. ¿Qué tanto rol tuviste dentro del proyecto de ley? Sí. Bueno, la ley menstrual en Guatemala es la 6044. Bueno, ¿cómo fue? De hecho, fue bastante un proceso largo. Sí, me imagino. O sea, todos los que sea de ley es muy largo. Sí, bueno, y sigue siendo. ¿Cómo empezó? Bueno, empezó porque justamente otra vez me había indignado. Porque la Comisión de la Mujer ese año fue asignada, bueno, por muchos años también ha sido asignada a hombres, ¿verdad? Ok. Tristemente. Entonces ese año nuevamente se le asignó la Comisión de la Mujer a un hombre de una bancada pues que se define muy conservadora y que aparte era una bancada que estaba conformada por 2 hombres. Bueno, entonces recuerdo que el movimiento de mujeres al momento de la designación de la comisión, ¿verdad? De la presidencia de la comisión, pues empezaron las críticas, ¿verdad? En redes sociales, que bueno, que otra vez a un hombre y un hombre de un tinte conservador y pues iba a ser un poco más difícil el poder pues entrar, negociar pues todo el trabajo que se hace también desde las diferentes plataformas, las diferentes organizaciones del movimiento de mujeres. Y recuerdo que yo dije, bueno, pues yo le voy a hablar y le escribí un mensaje por Twitter. Le puse, bueno, mire, mi nombre es esto y yo tengo, pues dirijo esta organización, hablamos de la salud menstrual y me gustaría, pues, poder hablar un día con usted. Y pues la verdad es que me impresionó mucho el hecho de que tuvo mucha apertura, o sea, me respondió muy rápido y me dijo, bueno, llegué a mi oficina este día y pues platicamos. Dije, bueno, si está dispuesto, pues hay que aprovechar la oportunidad. Sí. Recuerdo que llegué a su oficina, le hablé del tema, le hablé del trabajo que hacía Period y quedó muy impresionado, ¿verdad? Y me dijo, pues nunca había yo pensado en esto. Y dije, pues... Ok, bueno, por algo está en la Comisión de la Mujer, diría yo. Pero la verdad es que me siento muy agradecida también con él porque pues tuvo mucha apertura, supo escucharnos y luego nos programó una audiencia en la Comisión de la Mujer ya con todos los miembros, ¿verdad? También tuvimos la suerte de que quienes integraban la comisión son mujeres muy comprometidas. Entre ellas puedo mencionar a Andrea Villagrán, Ligia Hernández, Sonia Gutiérrez, Evelyn Morataya, Merano Oliva. Y habían 2 hombres, ¿verdad? Que era el presidente, Manuel Rivera, y Picho Sarikson, de la bancada del PAN. Entonces recuerdo que esa vez, pues llegamos, ¿verdad? El día de la audiencia, expusimos el tema, ¿verdad? Y pues llevábamos una lista de peticiones, ¿verdad? Así de, bueno, o sea, les estamos explicando la necesidad que existe, el problema que existe. Pero así como les traemos el problema, también les traemos un par de propuestas, ¿verdad? Entonces empezamos a decir que podíamos trabajar con las municipalidades, ¿verdad? Con las direcciones municipales de la mujer, que se empezara el proyecto de ley, que se le quitara el IVA a los productos, o sea, una serie como de propuestas para que ellos pudieran ayudarnos a legislar, ¿verdad? Básicamente. Y recuerdo que, bueno, el presidente de la comisión fue quien nos ayudó a entrar a NAM, ¿verdad? Con las municipalidades. Y luego, pues, también se empezó el proceso de escribir una propuesta. Entonces, durante un año estuvimos pues en constante contacto con ellos, ¿verdad? Escribiendo propuestas, haciendo investigación, comparando otras propuestas legislativas de la región, ¿verdad? Porque siempre es más fácil como tomar ejemplos de nuestra región que pues con otros. Ahorita solo sé de Costa Rica, que ya se aprobó sí, Costa Rica tiene, Argentina, México, Ecuador, si no estoy mal, y Colombia, pero Colombia. Va variando, o sea, como te digo, la verdad es que cada país tiene su enfoque y lo adaptan como a lo que pueden hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, un año, luego se terminó ese año y lo que pasa es de que al siguiente año iba a haber otra comisión, ¿verdad? Okay. Y dijimos, bueno, seguramente aquí quedó. Pero, pues no, afortunadamente la propuesta ya estaba bastante avanzada. Entonces nos llaman, ¿verdad? Y nos dicen, miren, la propuesta ya está y queremos presentarla. Démosle, ¿verdad?
bueno, al final pues se presentó en marzo del 2022 y pues también fue un momento bastante duro porque pues recibimos una cantidad de ataques. ¿A Period directamente? Bueno, a Period porque pues como estuvimos acompañando el proceso y todo, y pues a la diputada que presentó al final la propuesta, ¿verdad? También fue la verdad es que fue un momento emocional duro para nosotras también porque es de esos momentos donde tú decís, ¿Qué estoy haciendo? ajá, ¿qué estoy haciendo? ¿Y será que vale la pena, verdad? Nos decían de todo, ¿verdad? Si van a hacer esto, si menstrual va a ser una ley, pues también que eh, otras necesidades, ¿verdad? Como el papel higiénico para también sea una ley, o que me compren mis rasuradoras gratis para poder rasurar. Y tú como, o sea, ¿por qué estás comparando ese tipo de cosas Creo con que lo esto, leí. verdad? Ajá. Entonces, fue un proceso como que en ese momento fue súper difícil porque pues era un montón de ataques, pero por otro lado, mucho apoyo, ¿verdad? O sea, hubo otro bloque de personas, de organizaciones, ¿verdad? Que decían, ala, nunca nadie había hecho esto, nunca nadie había hablado de la necesidad de esto, entonces vamos, ¿verdad? Y las vamos a apoyar. ¿Y cómo eran los comentarios negativos? ¿Eran 50-50 o eran mayoritariamente hombres? Había muchos que venían de mujeres, Okay. pero... ¿Te sorprendió ver de mujeres? Pues sí, ¿verdad? Porque uno dice, pues tú también menstruas, pero creo que esto responde al hecho de que pues muchas personas tampoco han tenido ese contacto con diferentes realidades y tal vez no, es muy difícil para ti entender que te puede faltar una toalla y que por el hecho de que te falte una toalla no vas a poder salir de tu casa, no vas a poder hacer tus actividades diarias, vas a tener mucho dolor y no vas a tener con quién atenderte o acceso a medicina o a, pues ya sea medicina química o natural, ¿verdad? Entonces creo que el hecho de que no les ha atravesado una situación como esta no te permite sentir esa empatía por muchas personas que sí tienen este problema, ¿verdad? Entonces sí, creo que justamente los comentarios de mujeres eran más dolorosos por eso, ¿verdad? E incluso mujeres del movimiento de mujeres que tú decías o que tú pensarías como deberían de, o sea, por el trabajo que han hecho, tú dabas por hecho de que tenían ya ese concepto o esa empatía desarrollado, ¿verdad? Y pues tocó un proceso también de educación, ¿verdad? O sea, nos invitaban a radio, nos invitaban a espacios en Twitter, por ejemplo, y ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué ustedes propusieron esto? Si, pues, pudo haber sido, o sea, me recuerdo muy bien de una, ¿verdad? Que nos dijo como, es que, una señora mayor, es que yo lo hubiera propuesto solo como un programa, ¿verdad? Y tú como, bueno, o sea, tiene sentido, pudo haber sido un programa, sí, sí pudo haber sido un programa, pero nosotros queremos que esto sea algo que se trabaje a nivel nacional, a nivel institucional y que no sea un programa de gobierno de 4 años, sino que sea algo que le dure a todas las generaciones que vienen, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue bastante impactante, pero al mismo tiempo nos dio visibilidad, le dio visibilidad al tema y eso es lo que más importa. Y pues mucha discusión, mucho debate, ¿verdad? Y pues bueno, al final de cuentas se presentó únicamente, no la han leído en el pleno, entonces todavía está como en la primera fase. Solo los jefes de bloque pueden pedir a la junta directiva que se incluya en la agenda para poder empezar el proceso. Lastimosamente, solo teníamos a una, o sea, de las que, bueno, teníamos a 2 personas de esa Comisión de la Mujer que nos apoyó como jefes de bloque, pero solo la diputada Sonia Gutiérrez de WINAC la pidió 2 veces el año pasado, ¿verdad?, para incluirla en la agenda, pero no se incluyó, ¿verdad? Y realmente la voluntad política es muy baja. También nos ha enseñado procesos de negociación, ¿verdad? Creo que nos ha tocado hablar con personas que tienen pensamientos muy diferentes a los nuestros pero también es una oportunidad de sentarte, discutir, explicar y sensibilizar, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos, es un proceso que necesita mucho apoyo, mucha presión, mucha voluntad política, pero el haberla presentado fue un paso bien grande. Fue un paso. Bueno, y cuéntanos un poquito qué es lo que propone la ley. O sea, cuál es, sé que va incluido a ciertos sectores que serían beneficiados con esta ley. Sí, bueno, realmente tiene un enfoque un poco más de apoyo comunitario a, digamos, a grupos que sabemos que seguramente tienen muchas menos posibilidades de poder acceder al producto
o que de cierta manera afecta el desarrollo de alguna etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que propone la ley es que hayan productos gratuitos en escuelas, ¿verdad? Que, digamos, a nivel mundial sabemos que es una de las mayores razones de abstencionismo en las escuelas, ¿verdad? Entonces, el poder tener abastecimiento de productos en escuelas va a hacer que las niñas, pues, si no tienen en su casa la posibilidad de comprarlas, saben que en la escuela van a tener al menos el producto, ¿verdad? Eh, también en prisiones, ¿verdad? La verdad es que el haber visitado centros preventivos, cárceles y también en la Secretaría de Bienestar Social, ¿verdad? Con todas las niñas, adolescentes. También nos cambió mucho la vida, ¿verdad? El hecho de ver las condiciones en las que menstruan, que pues algunas, por ejemplo, están en una cárcel y su familia vive súper lejos, ¿verdad? En otro departamento y no tienen la posibilidad de que les vayan a dejar los productos o la capacidad económica para comprar un producto porque adentro de las cárceles también venden, ¿verdad? Entonces, de comprar el producto, pues también les afecta, ¿verdad? Quiera que no, pues no es una decisión de ellas menstruar o no. Entonces, en las cárceles, en los centros de salud, ¿verdad? Que también, pues, claro, debería de haber, en los centros de paso migrante, en los CAIMUS, que son estos centros de atención a mujeres violencia, cabal. Entonces, está enfocado más que todo a estas áreas, pero, por ejemplo, si tú te pones a pensar, ¿verdad?, que las escuelas estén abastecidas, tiene un impacto social pues mayoritario, ¿verdad? Que los centros de salud tengan toallas también te beneficia, ¿verdad? Porque si en algún momento de la vida tú no tienes la capacidad de comprar el producto, ¿verdad? Puedes acercarte a un centro de salud y pues te lo pueden dar, ¿verdad? Entonces, la lógica también que le tratamos de dar, porque nos decían, ¿y cómo? Yo no quiero pagar de mis impuestos toallas sanitarias, ¿verdad? O sea, eso era como que uno de los principales comentarios de hombres que venía en los ataques que recibimos. Entonces, lo que nosotras propusimos es que, ¿cómo se van a financiar estas toallas gratuitas en estos centros? Va a ser a través de lo que el Estado recaude de los productos menstruales que se compran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo lo que, si yo compro un paquete de toallas en un supermercado o en alguna farmacia, lo que sea, yo sé que ese porcentaje de impuesto que estoy pagando por el producto va a ir directamente para financiar en la gratuidad del producto en otros lugares en donde si en algún momento yo no puedo comprar, puedo ir a un centro de salud. O sea que, por ejemplo, las niñas, ¿verdad? Van a ir a la escuela y van a tener el producto gratuito, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de hacerlo muy sororo, ¿verdad? Así como de mujer a mujer. Y bueno, siempre la ley también establece que va a estar acompañado de un proceso de educación menstrual para todas y todos en centros escolares. ¿Y qué tal les fue? Bueno, ahorita solo se presentó el proyecto de ley, no se ha leído. Cuando se lee es cuando puede salir como objeciones. Sí, digamos, cuando se lee en el pleno, se asigna una comisión para que pueda, pues, evaluar las recomendaciones, lo que sea. Seguramente nosotras hemos pensado, ¿verdad?, que cuando se lea y se asigna una comisión, seguramente la van a mandar a salud, a la de la mujer, posiblemente a educación, ¿verdad?, que pues también impacta. Y a partir de que se hacen bueno, se evalúa, se analiza, se hacen las recomendaciones en las comisiones, regresa al pleno. Luego de que regresa al pleno, se hace una serie de discusiones, de debates para volverla a leer, para volver a pues, establecer algunas recomendaciones, eliminar o agregar artículos, etcétera, etcétera. Y tiene que pasar por 3 lecturas para ser aprobada o engavetada. Y luego de que si se aprueba, tiene que pasar a la presidencia para que se vete o no. Y a partir de eso, ¿verdad?, de que se vete o no, ya pasa a ser publicada en el Diario de Centroamérica y ya después de 8 días pues ya entra en vigencia. Pero pues ahorita vamos todavía por la primera fase, ¿verdad?, donde todavía no se ha leído en el pleno. ¿Cuánto tiempo puede pasar ahí? ¿O se puede quedar ahí toda la vida? Ay, Dios. Bueno, sí, mucho tiempo. O sea, hay iniciativas de ley que llevan gobiernos en proceso, ¿verdad? Lastimosamente, nosotras, bueno, participamos en una mesa legislativa de mujeres y una vez hicimos un análisis de las iniciativas de ley que están pendientes a favor de las mujeres, ¿verdad? Y hay una cantidad, o sea, y leyes que uno dice es que esto es necesario, ¿verdad? Pero hay unas que van en segunda lectura, tercera lectura, que son las que ya están casi, ¿verdad? Pero otras que todavía están verdes por ser pedidas en el jefe de bloques.
sí. Así que esperemos que este año avance un poquito más, pero vamos bien. Sí, me imagino. Eh, ¿Y cómo te sentiste tú al estar cuando se presentó el proyecto? Ay, estaba muy emocionada, también estaba nerviosa, porque sabía que iban a venir estos ataques, ¿verdad? Ujú. Entonces, el exponer a tu equipo, ¿verdad? Y a ti misma también, en ese sentido, es difícil y más cuando somos muy pocas las que hablamos del tema menstrual. Eh, Sabíamos que iba a conllevar un proceso de mucha sensibilización, de procesos emocionales, ¿verdad? Entonces estaba muy nerviosa, pero feliz, ¿verdad? De que pues por primera vez iba a presentar una ley en este tema, ¿verdad? Y que también después de haber trabajado 2 años, 3 años en el campo, ¿verdad? O sea, en el terreno, ¿verdad? El tema, sabía que también iba a beneficiar a muchas mujeres, a muchos niños, a muchas personas menstruantes, y eso pues también quiera que no, pues te reconforta, ¿verdad? O sea, decir, estoy aportando y estoy poniendo mi cara, mi cuerpo, mi alma, mi mente en esto, que sé que va a beneficiar y que puede llegar a beneficiar a muchas, pero pues igual es un proceso largo, frustrante, difícil, Sí, pero feliz. me imagino. Em, ¿Cómo ves de aquí al futuro lo que Period pueda lograr? ¿Qué planes tienen? Bueno, también es complicado, ¿verdad? Porque pues como te contaba, somos un Voluntariado. voluntariado, Ujú. ¿verdad? Entonces todas tenemos nuestra vida fuera de period, o sea, todas estudiamos, trabajamos, tenemos nuestras actividades extracurriculares, familiares, lo que sea. Y pues por lo mismo a veces cuesta un poquito balancear el trabajo de, bueno, también seguir capacitando voluntarias o seguir como reclutando voluntarias, que sabemos que hay muchas que también quieren involucrarse, pero a veces nos cuesta como poder seguir como capacitándolas y atendiendo a varias cosas. Pero bueno, este año quisiera primero pues tener este programa que te digo de seguimiento, ¿verdad? Las acciones que hacemos. Eh, Seguir trabajando en departamentos que no hemos trabajado, ¿verdad? Creo que las municipalidades han sido un gran aliado para trabajar con mujeres en sus comunidades. Han habido momentos retadores, por ejemplo, trabajamos en una comunidad donde solo se hablaba quechua. Ok. Entonces tuvimos que primero tener un proceso de capacitación y sensibilización con intérpretes y Ajá. luego pues íbamos y nosotras íbamos dando la explicación en español y al intérprete a la par, ¿verdad? Y teníamos intérpretes hombres también, entonces a veces es como que sentíamos que al inicio les daba como pena decir Sí. algunas cosas y era como, por favor, dígalo, ¿verdad? Y uno como no entiende, pues estábamos como, bueno, Sí, ojalá que esté diciendo lo que, o esté transmitiendo el mensaje como nosotras quisiéramos con las palabras transmitirlo, que... ¿verdad? Ajá. Entonces, pues eso, ¿verdad? Poder seguir como que creciendo en comunidad y también como diversificando el contenido, ¿verdad? Sabemos tratado, tenemos un proceso de investigación que lo estamos traduciendo al cachiquel Ujú. y nos gustaría pues abarcar, ¿verdad? Más comunidades lingüísticas en cuanto al tema de salud menstrual. También poder también abordarlo desde las diferentes visiones, cosmovisiones, ¿verdad? También creo que es importante en un país tan diverso como el nuestro. Y también trabajar otras temáticas. Creo que una de las cosas que me gustaría trabajar este año y que tal vez no se habla mucho y se olvida también dentro de la educación menstrual es el tema de la menopausia, ¿verdad? Y Sí. muchas mujeres en estos espacios nos dicen como, yo ya estoy como entrando en esta etapa o yo ya pasé por esto. Y es como muy fuerte el hecho de sentir también que el tema de la menstruación te define como mujer, o Sí. sea, y creo que también va en torno a lo que decíamos al inicio de que se liga mucho a la idea de la maternidad o del proceso Ujú. pues, reproductivo, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres nos decían como, es que después de la menopausia a uno le empiezan como a despreciar como mujer o uno se va Ujú. sintiendo como menos mujer, entonces, ¿qué significa ser mujer y cómo está ligado al tema de la menstruación y qué pasa después de la menopausia? Entonces, me gustaría mucho abordar este tema que pues no se aborda mucho, ¿verdad? Y pues seguir llegando a más comunidades, donando más productos desde sus necesidades, ¿verdad? Y ver también cómo se puede trabajar los temas transversales, o sea, el acceso al agua, el acceso Ujú. a atención ginecológica, o sea, para mí eso es como súper fundamental y quisiera que se empezara a trabajar más eso porque va muy ligado y es muy necesario. Súper. Y bueno, las personas que son individuos y que no pertenecen a Period, ¿cómo crees que pueden contribuir a que se hable más sobre educación menstrual?
yo siempre digo que todo empieza con una pregunta, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay hombres que nos dicen como, es que, ¿cómo puedo empezar a hablar de esto? Pues preguntándole a tus más cercanas, así como, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es tu ciclo? O sea, la curiosidad es el primer paso y la empatía el segundo. Entonces creo que todo empieza con una pregunta, eso te puede desarrollar pues la empatía que te decía, abrirte la mente y la perspectiva, ¿verdad? De cómo puedo ayudar. A veces los pequeños actos también hacen como mucha diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo el sentirme apoyada por mi red, ¿verdad? Familiar, por ejemplo, por mi papá, por mi pareja, por mis amigas, ¿verdad? En ese sentido, me ha cambiado la manera en la que lo vivo, lo pienso, ¿verdad? Lo experimento y también el poder compartir, ¿verdad? Por ejemplo, el ya poder identificarme así como, ay, estoy ovulando, ¿verdad? Y compartírselo a mi familia o a mis amigas o lo que sea, o ay, no, ahorita estoy súper cansada porque ya me va a venir, ¿verdad? Y tengo dolor de pechos o qué sé yo. También como que eso te ayuda a tener como un acompañamiento como más amistoso, ¿verdad? Y yo tenía una muy mala relación con mi periodo y todavía cuando menstruo a veces es como, ay, otra vez. Pero también el aprender de esto me ayudó a reconciliarme con mi ciclo. Sí. Y siento que es muy bonito cuando tú ya te reconcilias y lo ves de otra manera, aprendes que también tu menstruación y tu ciclo menstrual te dicen muchas cosas de tu salud, de tu forma de sentirte, ¿verdad? De tus emociones, de tus energías en cada etapa. Entonces, todo empieza con la curiosidad, con la empatía y luego pues el accionar, ¿verdad? Entonces creo que así hay muchas opciones de poder involucrarte, hay muchos recursos para aprender, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tu canal, nuestras páginas, ¿verdad? También tienen mucha información, al asistir a un taller, es dar el paso. Y creo que a veces uno dice, ay, un evento, qué hueva, o qué sé yo, pero cuando uno va, uno siente como ese cambio, ¿verdad? Y es empezar a involucrarse. Y pues segundo, pues si tienen como la iniciativa de querer ayudar más allá digamos, de su cuerpo, pues involucrarte en voluntariados, ¿verdad? Creo que también hay muchas oportunidades de involucrarte en voluntariados. Nosotros hemos tratado de ingresar a diferentes espacios para, pues, ayudar, ¿verdad? Pero siempre con mucha responsabilidad social, con mucho respeto y con mucha empatía y mucha apertura a poder aprender. Cualquiera se puede unir a Period. Sí. ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahorita estamos iniciando también otra vez a reactivar los voluntariados, pero casi siempre se publica en la página, ¿verdad? Cuando va a haber alguna actividad, tenemos un grupo de WhatsApp que es un poco más privado, ¿verdad? En donde, publicas que van a en donde convocamos a las voluntarias o a los voluntarios para que pues puedan unirse a las diferentes actividades que tenemos, ¿verdad? Como te digo, a veces es difícil porque nos dicen como, bueno, necesitamos una actividad en Huehuetenango, ¿verdad? O en Totonicapán y pues no todo el mundo está dispuesto a parar irse un fin de semana a dar un taller de educación menstrual o qué sé yo. Pero la verdad es que es muy bonito, los invito también cuando quieran. Estamos siempre en busca de manos que quieran ayudar. Y pues bueno, sí. Tal vez antes de terminar te quería preguntar, ¿cómo has visto el hablar de educación menstrual referente a lo sexual? O sea, cuando vas a comunidades, ¿te ha tocado ver como personas que se oponen a lo que están haciendo? Siempre es complicado, ¿verdad? Y siempre nos preguntan como, o sea, antes de dar el tema siempre es como, pero hablan de aborto, por ejemplo, nosotros como, no, hablamos de educación menstrual, ¿verdad? Y hablan de relaciones sexuales. Pues no, hablamos de educación menstrual, o sea, está ligado, pero no es eso, ¿verdad? Sí. Y sí, muchas personas todavía tienen ese miedo de hablar del tema, en comunidades sobre todo, ¿verdad? Nos ha costado un poco cuando hay que capacitar, por ejemplo, a maestros y que muestran un poco de resistencia o todavía hacen esos típicos chistes como machistas, ¿verdad? Y uno se queda como, no estamos en esa sintonía, ¿verdad? Pero pues siempre tratamos de ser muy claras. Yo también he desarrollado como esa fuerza de no tener miedo al hablar, ¿verdad? Y de pararme y decir, no estamos hablando de eso, esto no es correcto, o en este espacio no se va a permitir o no se va a tolerar este tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces creo que ha sido como también un proceso de empoderamiento. Sí. Y también ha sido de
de darme cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hemos donado productos a chicas, ¿verdad? En sus escuelas, en algunas comunidades, los maestros nos dicen como, es que no se la llevó a su casa, lo dejó acá porque en su casa le van a pegar si lleva eso. Entonces tú decís como, es una toalla, ¿verdad? Pero para mí es una toalla, pero para ella es una carga social, familiar muy grande, ¿verdad? Porque pues todavía hay mucho tabú, mucho secretismo, mucha vergüenza en cuanto al periodo menstrual y pues hay mucho que hacer todavía por eso, ¿verdad? Sí. Pero siempre está esa pregunta. Sí, ¿y qué tal has visto el panorama en Guatemala, sobre todo ahorita que han salido más emprendimientos? O sea, nosotros nacimos aquí en el 2019 y ahorita pues ya hay muchísimos más. Sí. ¿Crees que hemos aportado algo? Ah, por supuesto. O sea, el simple hecho de exponer el tema, ¿verdad? Y ponerlo sobre la agenda pública, sobre el ojo público, ya aporta, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay cuando el contenido es muy amigable, ¿verdad? Siento que este tipo de temas muchas veces necesita ser abordado de una manera como muy, con palabras simples, ¿verdad? Tratar de explicarlo con palabras simples y no solo el hecho de explicar en sí el ciclo, ¿verdad? O por qué, sino creo que es importante explicarle a la gente por qué hay que hablar de esto, o sea, y por qué es un asunto de derechos humanos, de salud integral, un asunto político, ¿verdad? O sea, no somos un grupito el que menstruamos, en Guatemala somos más del 50% de la población mujeres y seguramente muchos estamos en edad menstrual, ¿verdad? Porque somos sociedades muy jóvenes, entonces, ¿por qué es importante hablarlo? Porque pues muchas menstruamos todos los meses, todos los días seguramente te relacionas con alguien que está menstruando y aparte pues muchas tienen muchas necesidades en cuanto al tema, ¿verdad? O sea, mujeres que pues dependen económicamente de las parejas y no les pueden pedir ni siquiera que les compren un paquete de toallas, no tienen la capacidad económica, no tienen agua, no tienen la educación menstrual, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hablarlo, porque no menstruamos igual ni en las mismas condiciones. Súper. Bueno, ¿y cómo se puede donar a Period? Bueno, escribiendo a nuestra página. O, bueno, hacemos colectas públicas también, ¿verdad? La mayoría de veces las colectas son de productos en sí, pero algunas veces pues hay gente que prefiere donar el dinero y con eso pues nos ayudan también a seguir con nuestros proyectos, a movilizarnos a diferentes pues lugares del país, ¿verdad? Trabajar con otras comunidades. ¿Te ha tocado desde tu bolsillo patrocinar? Sí, totalmente. Al inicio, pues así era, ¿verdad? Apenas si conseguíamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con alguna MUNI o alguna organización, nos ofrecían como, les pagamos el pasaje, ¿verdad? De un bus. Y tú como, bueno, y pues ahí íbamos las que podíamos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de sacrificar al equipo y decirle, van a pagar eso, sino que, bueno, quienes quieran, quienes puedan, vamos, ¿verdad? Y pues ahí vamos con nuestra voluntad, con nuestras ganas y con nuestro dinero, pero siempre la intención ha sido llevar el tema más allá y poder pues explorarlo desde diferentes comunidades también. Súper bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, No, a ti. por venir hasta acá, Ay, desde tan lejos. ay, desde el más allá. Nah. Em, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde los pueden seguir? Bueno, en Instagram, en TikTok estamos como Period Guatemala. Y pues igual ahí en el Instagram está nuestro correo electrónico, ¿verdad? Por si quieren escribir. Pero pues básicamente por ahí, ¿verdad? Si quieren ser voluntarios, voluntarias también pueden escribir y se les va a incluir en un grupo de WhatsApp en donde ya se va a dar información como más fluida. Pero Súper. así. Y te iba a preguntar, a mí se me olvidó. Ah, bueno, cualquiera te puede pedir un taller. O sea, si, no sé, alguien es parte de una empresa y necesita un taller, Sí, los contacto. sí, de hecho hemos trabajado con todo tipo de empresas, colegios, escuelas, universidades. Entonces, la verdad es que como te decía, el tema es muy amplio y Sí. se puede adaptar a cualquier necesidad. En una empresa seguramente hay mujeres que tienen una necesidad menstrual, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahorita donde yo trabajo es la primera vez que veo que en los baños de la oficina hay toallas menstruales, ¿verdad? Y a veces hay equipos conformados por el 80% de mujeres y no hay toallas o no hay, Sí. pues, productos, ¿verdad? Para la menstruación y muchas veces es necesario. Entonces, en una empresa se puede trabajar el tema, en una escuela evidentemente también, ¿verdad? Entonces, realmente cualquiera que tenga el deseo de aprender y de capacitarse, pues puede escribirnos. Pues ahí estamos a la hora. Súper, bueno, entonces el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube también lo pueden ver. Eh,
muchas gracias por tu tiempo, por Ok. tomarte el tiempo de venir para acá y poder platicar de estos temas. Seguramente tal vez en otro momento volverás para que platiquemos de otra perspectiva, Claro. de algo que habíamos aprendido cuando la ley había avanzado también. Ay, por favor. Eh, y bueno, nada, nosotros estamos en Instagram como Copas Menstruales GT y también como Alexis Cop. En Copas se encuentran muchas marcas, porque un poco la idea que nos hemos dado cuenta nosotros es que hay como distintas necesidades y que también no hay una sola marca de copa que Sí. le va a quedar a todas. Quiero comprarlas todas, la verdad. Yo también tengo una colección enorme, o sea, te imaginarás. Sí, por supuesto. Que todos los días Prueba de calidad. Sí, sí, o sea, al final también yo me he obligado un poco a usar productos que no me funcionan porque Sí, tienes que tener la información de claro. por qué no te funciona, o sea, cuáles son tus necesidades. No, y no todos los cuerpos son para todos los productos. Por ejemplo, yo usaba copa y me cambié a disco y la verdad es que me sentí más cómoda, Sí, ¿verdad? Pero, maravilla, yo también, últimamente también. ajá, Eh, pero bueno, no, gracias también ahí por escucharnos, por vernos y nos vemos en una próxima. claro.